pintar, pintar, pintar. Es un ejercicio, es una forma de integrarte al mundo. La pintura es una abstracción del hombre. El absoluto en la pintura nunca se va a llegar, pero se tiende a buscar el absoluto de la pintura. Ese absoluto, una manera muy esencial es la abstracción. Es donde el camino que te acerca más a esa idea de lo que es pintura. Soy muy desordenado en mi orden, mi caos. Uno ve la obra y la obra puede estar pidiendo ciertas cosas. La traducción de esa vista por energía, ves que hay partes de la pieza que están flojas o que ocupan reforzarlas, o que al incorporar una nueva intención descompensas otra área de la misma obra. Entonces, un diálogo continuo de estar compensando y redistribuyendo la energía pictórica o artística que está uno dándole a la pieza. Soy un poco vertical en el proceso de la pintura. Quiero abarcar todo el proceso. Compro los materiales esenciales para elaborar mis colores, etc. Y aquí se desarrolla todo. A veces con la ayuda de un auxiliar o la ayuda de mi hijo, estamos integrados en un proceso el cual más o menos tengo ya dirigido para que no me estorbe. Esa es la principal, vamos a decir, búsqueda. El evitar tanto de emociones o faltas en mi material o en mi forma de pintar. Es un poco, lo podríamos bautizar un poco zen, en donde no haya necesidad, o sea, la necesidad de que no haya necesidad. El proceso para que no haya un proceso, o el sistema para que no haya sistema. Mi mujer, nos adoramos, la adoro, es la madre de mis hijos, es parte de mi vida. Somos muy independientes uno del otro en cuestión del trabajo. Dice que quisiera pintar como yo, y le digo que yo también quisiera pintar como ella. Ella puede estarse 5 o 6 horas con el pincel en la mano sin despegarse, y para mí es fabuloso que pueda estar concentrada tanto tiempo en ese. Y yo soy al contrario, son explosiones, pequeñas explosiones
me retiro, veo y no estoy pegada a la obra. O sea, estoy con ella, pero no estoy, necesito ver lo que estoy y sentir lo que estoy haciendo en base a la observación de la obra. Es diferente, pero creo que nos motivamos el uno al otro a nuestro estilo cada uno. El color es un elemento que he querido tener y dominar y usar. ¿Y qué usa? Desarrollas tu proceso mediante la eliminación de lo que te estorbe. O sea, ¿para qué quieres el dibujo si ya lo traes? No piensas en él, ya no lo ocupas. Como también la combinación de colores, pues la debes de dominar, la debes de tener ya innata, sin necesidad de pensar que qué color va así, o qué color, o este combina con esto, o este domina con este. Entonces eso te lleva a no ocupar, pensar en combinaciones. En las formas, pues hay formas que te exigen un conocimiento de la figura, de la anatomía, de eso. Entonces, si no lo dominas, vas a estar atorado con el dominio de las necesidades que te exige un uso de la forma. O sea, esa es mi forma de atacar, o mi desforma, o de deformación, ¿no? Pero vamos a ir en la pintura o en lo que hace uno. A veces la inteligencia es un estorbo, en la cual que hay que deshacerse de ella, ¿no? Hacerse un poco tonto, pendejo. El espectador que no sea manipulable, que enriquezca lo que ve. Cuanto aquí en México las matemáticas es una enseñanza pobre, no hay mucho desarrollo en la enseñanza de las matemáticas, no está desarrollado el proceso de abstracción en la gente en general. El que ve una obra de arte abstracta no la puede asociar con algo concreto, entonces no lo entiende. El concretismo te impide, vamos a decir, liberar tu capacidad de percibir la energía que está impuesta en una obra artística. Y una obra de arte que no es sustentable por ella misma, para mí no tiene un valor suficiente. Al no preguntarme qué voy a hacer, qué voy a pintar, la mano o el espíritu o Javier toma acción sin preocuparse por lo que va a tener de resultado, y siempre surge algo diferente, algo notable, o algo que en sí mismo tiene un sentido que va a ser diferente al momento siguiente. Entonces llega un momento en que a veces, muy seguido, me pasa. Entonces empiezo a destruir, a tapar, a recomponer, y ahí empieza el verdadero
diálogo así que tengo con la obra de arte. Al reclamo de esa regresión a la representación de un niño, que hace un niño, pues es básicamente la socialización y la escolarización que lo hace integrarse a la humanidad. Entonces te están metiendo cosas para que seas hombre, social. Parte de eso es lo que hay que eliminar, hacerse niño y deshacerse de todo ese bagaje de compromisos que tienes por estar dentro del esquema de hombre. Ese esquema, pues, como te lo quitas de encima, es bien difícil. Lo que hago me da suficiente tela para estar trabajando constantemente en ello. Cuando me dan bajones de energía, o me medio enfermo, o me debilito, me tengo que refugiar en alguna otra cosa. Pero esto te da para toda la vida. Un pintor no se retira. El sentido de la vida la tiene uno con su trabajo y no puede dejar de trabajar. Eso es lo que le da sentido a la existencia. ¿Qué es la pintura? ¿Me puede decir? No sé. Pero hace uno el intento de... Esa intención es lo que te hace estar constantemente descubriendo, inventando, desarrollando.